Y hoy estamos recibiendo aquí en Estudios de Subrayado, junto con nuestro compañero Nicolás Lucich. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está, Blanca? Buenas noches. Al economista Agustín Iturralde, que es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido, Iturralde. Buenas noches, Blanca, muchas gracias. El Senado recibió el presupuesto que ya fue discutido en diputados, tiene media sanción y ahora empieza la consideración en el Senado. ¿Cómo definiría usted este presupuesto que llegó al Senado? Y bueno, creo que en términos generales, y está bueno tratar de sobrepasar un poco el griterío político y tratar de ver realmente en blanco sobre negro qué es este presupuesto. Yo creo que tiene como tres características generales. En primer lugar, está muy alineado con lo que había sido un poco la línea de campaña, la promesa de campaña de una mejora, un intento de mejora importante del déficit fiscal sin aumentar impuestos. Enganchado con esto, una segunda cosa que aparece es, bueno, ¿cómo se sustenta esto? Bueno, básicamente en dos pilares. Una baja del gasto importante, significativa en 2021 y a partir del 2022 una confianza en el crecimiento económico, que el crecimiento económico va a ser el que va a terminar de llevar el déficit como a niveles más deseables. Creo que en ese sentido el presupuesto plantea una consolidación fiscal gradual. No hay el año que viene una baja del déficit fiscal a los niveles que serían deseables tenerlo, un 2,5%, un 2%, un 3%, sino más bien el año que viene lo que se intenta es ir algo por debajo del resultado fiscal del año pasado, a un 4 y algo, y que sea a partir del 2023, 2024, el crecimiento económico el que termine de hacer el trabajo y llevar ese déficit fiscal a niveles más razonables y sobre todo más sostenibles de los que estamos ahora. Gradualismo, entonces, como se dice a veces en política. Y digamos que sí, a ver, creo que en Argentina la palabra gradualismo se puso bastante mal de moda. Creo que es un intento, sí, de gradualismo en serio del año que viene. Hay un intento de baja de gasto. El año que viene va a haber una baja de gasto importante que vamos a ver si llega a los famosos 900 millones de dólares que se habían hablado también en campaña. Yo creo que puede quedar algo por debajo de eso, pero va a haber una baja de gasto importante, muy descentralizada. No es que el Estado deja de hacer nada, sino muy descentralizada en muchos lugares del Estado. Y bueno, y luego una confianza y un intento de que la reactivación económica genere mayores ingresos y bueno, y una dilución del déficit fiscal en términos de PBI. Antes de ir a esa proyección, tenemos para compartir un cuadro donde vamos a mostrar las proyecciones para este año del Ministerio de Economía y del CED, que dirige el economista Iturralde. Ustedes son algo más pesimistas que el gobierno. Modestamente, moderadamente, digamos, pero algo más, no tiene una visión tan auspiciosa, piensan que la economía va a caer un poco más de lo que dice el gobierno. Nosotros, y ayer se conocieron también las expectativas de todos los analistas privados que publica el Banco Central, y están todas bastante alineadas en algo similar a lo que el gobierno estima, con un poquito más de pesimismo, para ponerlo de alguna forma. Una caída muy grande y muy importante este año en términos absolutos, relativa en comparación a la región, pero importante para el Uruguay, y una recuperación fuerte el año que viene que compensaría, ahí la discusión es si va a superar la caída o va a quedar algo por debajo, por ahí está la discusión. Pero las previsiones gruesas para el 2020 y 2021 realmente están, más allá de estos matices, están alineadas en ese sentido. Creo que la duda más certera queda es qué va a pasar a partir del 2022 y 2023 y a ver si ahí lo que plantea el gobierno realmente es posible. Usted señalaba que hay un recorte no en un área en especial del Estado fuerte, sino en varias áreas, lo cual no deja de ser un recorte, aunque sea diversificado, ¿verdad? ¿Usted coincide con aquellos que señalan que hay un retiro del Estado? Yo no diría eso porque, a ver, uno mira la arquitectura del Estado, uno mira el Estado uruguayo con el presupuesto anterior y con este presupuesto y básicamente es el mismo. El Estado no deja de hacer cosas. Lo que hubo, que creo que fue bastante notorio, es como un pedido muy descentralizado. ¿Por qué? Porque se le pidió a los jerarcas de las distintas áreas, bueno, fíjate cómo podés hacer lo mismo con menos, fíjate cómo podés, qué contratos podés no renovar, qué cosa podemos achicar sin cambiar la arquitectura del Estado. Creo que esta misma estrategia está mostrando sus límites, ¿no? Creo que aparentemente el gobierno logró una baja de gasto significativa a través de este mecanismo, tiene límites y creo que si alguien espera que el Estado baje en serio, baje más que esto el gasto, necesariamente va a tener que empezar a decir qué cosas tiene que dejar de hacer el Estado. Pero en este caso creo que se explotó hasta el límite esa estrategia de una baja de gasto descentralizada sin cambiar significativamente la arquitectura del Estado. ¿Y no debería ir más allá del Estado, es decir, un plan de inversión social más fuerte dada la pandemia o, por ejemplo,
un plan de inversión en infraestructura, en vivienda, que contribuya a resolver vivienda, pero también a dar empleo en estas circunstancias que se han puesto muy graves desde el punto de vista del empleo y por lo tanto a nivel social? Sí, a ver, este año, ¿no? La baja del gasto que en principio estaba prevista para este primer año, claramente se postergó, la pandemia la postergó y este año nuestras previsiones son que vamos a terminar y muy alineadas con un déficit fiscal cercano a 7 puntos del PBI, que es un déficit fiscal grande en cualquier comparación posible. Creo que las calificadoras ya nos tienen con amarilla algunas de ellas. Creo que en ese sentido, este año yo creo que hay una expansión fiscal importante con una caída de la recaudación que se está recuperando, como veíamos recién, pero que está ahí. Y en los años siguientes creo que la inversión en buena medida se va a intentar de una forma un poco más creativa. ¿Qué es esto? Más creativa es, bueno, con inversión privada, con PPPs, con participación público-privada, con algunos cambios en las transferencias a las intendencias, pidiéndole un poco más de inversión por ahí va a haber, y hay un impulso a la construcción, sobre todo el año que viene, creo que vamos a ver bien claro, a través de la ley de vivienda promovida, lo que era la ley de vivienda social, que creo que va a generar, ya se está viendo y ya hay expectativas importantes de un aumento en la construcción de viviendas para la clase media. Claramente esto no es para las clases bajas, pero que va a generar un movimiento de la construcción, una reactivación de la construcción importante. Economista, desde la academia se ha planteado que la estabilidad macroeconómica de alguna forma estaría en cuestión en este presupuesto, porque si se llevan adelante los montos que están planteados en el presupuesto, si se ejecutan, ¿verdad?, no cerrarían las cuentas fiscales que el propio gobierno se propone conquistar. Sí, ahí creo que la clave está, Blanca, en el tema de hasta dónde podemos crecer como plantea el presupuesto. Y ahí es la discusión que se está planteando, creo que válidamente, bueno, cuán optimista o cuán realista es este presupuesto. Yo decía, para mí estos 2 años más o menos hay cierto alineamiento de las expectativas, más allá de algunas diferencias. Y en el resto lo que está faltando es un impulso importante a la inversión privada. Creo que si hacemos los deberes que Uruguay tiene pendiente, estoy hablando de reformas pro competitividad, hablando de la inserción internacional, hablando de algunos temas de costos energéticos, hablando de algún tema de regulación de mercados, que sistemáticamente en los indicadores internacionales aparecimos mal. Bueno, si hacemos alguna de esas reformas, es perfectamente posible que Uruguay vuelva a recuperar una senda de crecimiento y ahí todo fluye. Si Uruguay recupera una senda de crecimiento como un nivel de inversión privada como el que teníamos en el 2012, ahí todo fluye, las cuentas cierran y yo creo que ahí está la clave. Hacer los deberes pendientes, esas reformas pro competitividad que nos permitan volver a crecer en el 2022, 2023 y bueno, eso va a mejorar la recaudación del Estado, va a mejorar el resultado de las cuentas públicas, va a permitir incluso mejores servicios públicos. Esa es la clave, la variable que hay que ver cómo funciona. ¿Está planteado algo en relación al tipo de cambio por el tema competitividad? Y bueno, el tipo de cambio sin duda es como la variable más inmediata, no es la única, ¿no? Porque a veces vemos competitividad y vemos tipo de cambio, es la más inmediata y es claro que en el tipo de cambio hoy en día con los vecinos tenemos un problema muy grande, no así con el resto del mundo y en especial con algunos de nuestros clientes. Uruguay tuvo una evolución, una depreciación de su moneda sobre principios de año y contra China, contra otros países del mundo. Creo que no estamos tan mal, sí, con Argentina y Brasil vamos a tener un problema grande y creo que claramente en ese sentido la situación sanitaria está disimulando un poco el problema que lo que sería, por ejemplo, el contrabando en condiciones más normales de fronteras. Tenemos, y ya seguramente para ir cerrando, Blanca, pero lo que decía Iturralde en cuanto a la deuda, es decir, la trayectoria de la deuda uruguaya en relación al PBI, que obviamente, y estos son datos de la calificadora Fitch, se ha puesto realmente complicado en el sentido de un aumento, ¿verdad?, de la relación deuda-PBI que podría estar llegando al 80%. Esas reformas que usted planteaba, ¿cuáles serían las claves? Y si no hay ahí también un cierto toque de optimismo, porque Blanca ponía un tema que es trascendental. Puede haber reformas, puede haber un escenario, pero si los costos no dan como para que las inversiones sean rentables, seguramente no van a aparecer o no van a aparecer en la medida que se necesitan, ¿no? De acuerdo. Creo que hay como 2 grandes formas de ser competitivo, ¿no?, de los países. Abaratarse mucho, que es un poco creo que lo que pasa en Argentina. Argentina se está empobreciendo de una forma terrible y en algún momento cuando recupere cierta normalidad va a estar competitivo porque van a haber salarios muy bajos, una pobreza espantosamente alta
Y la otra forma es lograr altos niveles de productividad que logren justificar costos más altos como los que tiene Uruguay, costos salariales mayores como los que tiene Uruguay. Creo que sin duda ese es el camino que tenemos que tratar de recorrer. No baratar los salarios, sino ganar la productividad. En ese sentido, en el tema de la inserción internacional tenemos una tarea pendiente enorme, que creo que hay mucho consenso. A veces nos cuesta saber cómo destrabar eso por el tema del Mercosur y por otros temas, pero creo que ya no es una alternativa, es una urgencia realmente para el Uruguay en este contexto. Después hay otros temas menos conocidos, pero creo que algunos de ellos se han puesto a la mesa, como son los costos logísticos, sacar la producción, a veces sacar la producción de algunos lugares de Uruguay hasta el puerto tiene costos similares a llevarla después hasta China. Realmente hay trabajo para hacer en reformas, en inversión en infraestructura. Y después el tema energético, que en algunos sectores industriales y en algunos sectores agropecuarios es tan determinante. Creo que también pagamos de las tarifas más altas de la región. Ahí sin duda también hay espacio de mejoras. Después hay alguna regulación de mercado, pero creo que hay 4 o 5 cosas de mediano plazo. Hay algunas de largo, como sería la reforma educativa, que sin duda también tiene mucho que ver con la productividad de la economía. Pero en el corto y mediano plazo hay 3 o 4 cosas para atacar que creo que podrían desencadenar un aumento de la inversión privada significativa, que sería lo que solucionaría esa trayectoria francamente insostenible de la deuda, que es en la que estamos ahora. Ahora, pensando a propósito de las fuentes de crecimiento, economista, bueno, por un lado la situación internacional que está llena de incertidumbres, ¿verdad?, en el marco de esta pandemia y de esta circunstancia. El mercado interno puede también enfrentar dificultades por la baja de salarios. ¿Dónde estarían concentradas las fuentes de crecimiento? Sí, creo que el exterior tiene muchas incertidumbres. El contexto exterior, algunas variables como pueden ser las tasas de interés que están muy bajas, que es una cosa históricamente muy favorable a países como Uruguay, o los precios de algunos de nuestros productos de exportación, como es la soja, la carne, han aumentado y están en un momento de los mejores niveles de la soja. En el caso de la soja, creo que en 4 años. No es una coyuntura exterior particularmente negativa. En ese sentido, como un viraje que no es para nada pesimista las perspectivas que tenemos en el mediano plazo. Sin duda, en el mercado interno es importante. Creo que un país de la escala de Uruguay no puede aspirar a crecer basado en el mercado interno, pero es importante, sobre todo en contextos de incertidumbre. No está planteado una baja del salario significativa que creo que realmente vaya a ser un golpe para el mercado interno. De hecho, la expectativa del salario real de los públicos en este presupuesto es que hacia el final del quinquenio estén en el mismo nivel del salario real que al inicio. Me quedé con lo que decía Blanca. Hay de todas maneras cierta incertidumbre en esa demanda. El salario del Estado, obviamente, que es clave, los funcionarios, pero también está el salario del resto de los trabajadores de la economía, que es el principal, y el tema del empleo. ¿Cómo está viendo ese tema desde el punto de vista de la economía? ¿Dónde están los sectores dinámicos de empleo? Eso es un buen tema y sin duda creo que es el más preocupante y probablemente creo que va a ser el tema central el año que viene, que vamos a ver cómo la economía, el nivel de actividad se recupera a un ritmo mucho mayor que el nivel de empleo. Ajá. Y la economía va a alcanzar el nivel de 2019 mucho antes que el empleo alcance el nivel de 2019. Creo que ahora con los datos de agosto eso quedó claro y sin duda va a ser la mayor preocupación social, porque es la variable económica con más impacto social. En ese sentido creo que es claro que hay como un matiz entre este gobierno y el anterior en ese famoso equilibrio que sobre todo en tiempos de escasez, en tiempos de abundancia no es así, pero en tiempos de escasez esa tensión que aparece entre salario y empleo. En los últimos 5 años creo que hubo un aumento del salario en una situación más parecida a estancamiento, con pérdidas de puestos de trabajo, y por las declaraciones y uno puede esperar es que haya un énfasis mucho mayor en el empleo que en el salario, y sí, puede ocurrir ese tipo de situación. Bien. Economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Muchas gracias. Ha sido un gusto.